¿Alguna vez has sentido que el verdadero peligro no estaba frente a ti, sino acechando en un lugar que no podías ver? En la guerra, el enemigo no siempre lleva uniforme, y a veces lo que se oculta en la penumbra no entiende de bandos ni de fronteras. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. En algún rincón olvidado del Océano Pacífico, bajo una lluvia densa que parecía arrastrar el cielo hacia el mar, un grupo de soldados japoneses desembarcó en silencio. Sus botas se hundían en la arena oscura, mientras las palmeras se retorcían por un viento tropical que no dejaba de rugir. Entre las sombras de esa isla cubierta de jungla, los rumores que hoy nos llegan hablan de algo más que combates. Hablan de una presencia. Este no es un cuento de terror común. No es la típica historia de disparos y trincheras. Es uno de esos relatos paranormales que con el paso de los años se convierten en susurros entre veteranos, transmitidos solo a quienes saben escuchar. Porque aquella noche, la que después sería llamada la Noche de los Hilos Negros, marcó el final de un batallón entero. Y aunque los registros oficiales guardaron silencio, las voces que sobrevivieron nunca dejaron de hablar. Imagina una selva tan espesa que la luz de la luna se rompe antes de tocar el suelo. Cada paso es un crujido que delata tu presencia, cada sombra parece observarte. Allí, en medio de ese laberinto húmedo y vivo, las tropas comenzaron a desaparecer. No hubo disparos, no hubo explosiones, solo el eco de pisadas que se desvanecían y un murmullo que nadie pudo explicar. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Esa sensación de que el aire mismo se espesa a tu alrededor, como si algo invisible te rozara la piel, como si en cualquier momento algo pudiera cerrar la distancia entre tú y lo desconocido. Así lo describieron algunos soldados en cartas que nunca llegaron a sus destinatarios, encontradas mucho tiempo después en cofres oxidados. Palabras escritas con manos temblorosas, manchadas por la humedad, que hablaban de filamentos oscuros moviéndose entre los árboles, de un tejido que parecía atrapar la noche misma. Las historias de terror que nacen en tiempos de guerra tienen un sabor distinto. No es solo el miedo a morir, sino el miedo a no comprender lo que te acecha. El enemigo humano puede ser predecible, pero lo que no pertenece a este mundo, eso no tiene reglas. Por eso, este episodio se ha convertido en uno de esos cuentos de terror que no se olvidan, un relato que, cuanto más se escucha, más preguntas deja abiertas. La lluvia no cesó en toda la noche. El mar golpeaba con fuerza contra los acantilados y la jungla parecía cerrarse sobre sí misma. Algunos dicen que el viento traía voces, otros juran que lo que oyeron no era humano. Lo cierto es que cuando llegó el amanecer no quedaba nadie para contarlo en persona. Solo rastros dispersos, huellas que se desvanecían en dirección al interior de la isla. Y algo más, marcas en la tierra, como si enormes hilos negros hubieran arrastrado cuerpos hacia un lugar desconocido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después no solo desafía la lógica, sino que parece arrancado de los relatos paranormales más oscuros jamás contados en tiempos de guerra. Hay testigos indirectos, objetos encontrados en condiciones inexplicables y un silencio pesado en los archivos militares que no hace más que alimentar la sospecha. En la próxima parte nos adentraremos en el corazón de esa isla maldita, siguiendo las huellas que aún hoy se niegan a borrarse. Y quizá, solo quizá, podamos vislumbrar qué se escondía detrás de la Noche de los Hilos Negros. Y mientras avanzamos por el borde invisible de esta historia, entre la humedad que se adhiere a la piel y el eco de pasos que ya no pertenecen a este mundo, quiero invitarte a que seas parte de este viaje. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen quedó flotando en tu mente después de escuchar lo ocurrido en la Noche de los Hilos Negros. Tus palabras no solo quedan aquí,
se entrelazan con las de otros que también se han asomado a este abismo, formando una comunidad que respira el mismo aire inquietante. Si lo que has escuchado hasta ahora ha hecho que tu corazón late un poco más rápido, que tu mirada busque instintivamente las sombras en la habitación, deja un me gusta. Aunque parezca un gesto pequeño, es una señal que mantiene vivo este rincón oscuro del canal, un faro tenue que nos recuerda que hay quienes quieren seguir caminando por estos senderos donde lo desconocido acecha. Y si sientes que quieres seguir acompañándome en este tipo de relatos, suscríbete, no solo para que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene será aún más profundo, sino porque tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos cuentos de terror, en estas historias de terror que rara vez se cuentan a la luz del día. La jungla de la isla todavía espera, húmeda y silenciosa, como si supiera que alguien está a punto de cruzar su frontera. Lo que encontraremos al adentrarnos podría cambiar por completo la forma en que entendemos esa noche, y quizá la forma en que entendemos el miedo. La noche parecía haberse convertido en una entidad viva, respirando junto a cada uno de ellos. El capitán Haruto Nakamura avanzaba en silencio, con el rostro impasible que exigía su rango, pero con la mirada clavada en cada movimiento de la jungla. Disciplinado hasta la médula, llevaba consigo un peso invisible, una superstición heredada de su padre, marinero que juraba haber visto cosas que los mapas no podían señalar. Aún así, Haruto se aferraba a la mentalidad férrea de que cualquier misión podía cumplirse si el orden se mantenía, aunque en su interior comenzaba a sentir que había algo en esta isla que no respondía a ninguna disciplina humana. El calor húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa, saturando el aire con un olor denso a tierra mojada y hojas podridas. El cabo Kenji Sato, joven y con la agudeza de un buen rastreador, miraba de reojo cada raíz retorcida, cada rama que crujía sin motivo aparente. Su respiración era rápida, no tanto por el esfuerzo, sino por el impacto de saberse en un lugar donde la lógica de la guerra parecía disolverse. Él había escuchado antes los rumores, patrullas enteras que nunca regresaban, senderos cerrados por telarañas tan gruesas que parecía que algún animal descomunal las había tejido para sellar caminos. Akira Mori, el médico militar, marchaba unos pasos atrás. En su cabeza, la verdad oculta debía estar en algún agente natural, enfermedades, fauna desconocida, trampas del enemigo. Su formación le había enseñado a buscar explicaciones concretas, pero aquí, entre sombras que parecían cambiar de forma cuando se las observaba de reojo, incluso su racionalidad comenzaba a transformarse. Había algo en la densidad de ese silencio, roto solo por el zumbido de insectos y el golpeteo constante de la lluvia contra las hojas, que lo hacía pensar en posibilidades que siempre había rechazado. El último en la fila era Ichiro Tanabe, un veterano curtido por campañas en islas remotas. Sus manos, llenas de cicatrices, sostenían el fusil con una calma que no se aprendía en los manuales. Ichiro no hablaba mucho, pero cuando lo hacía dejaba caer frases como semillas en terreno fértil. Ya había contado a algunos, en voz baja, historias de otras islas donde criaturas sin nombre cazaban en silencio, tejiendo trampas invisibles para atrapar hombres. Nadie sabía si sus relatos eran exageraciones nacidas de la soledad o memorias de algo real. Pero esa noche, cada palabra suya parecía menos improbable. La tormenta había llegado sin aviso, como solía suceder en ese rincón del Pacífico. El agua caía con fuerza, borrando huellas y volviendo el suelo un lodazal que engullía las botas. El cielo se iluminaba a intervalos con relámpagos que dibujaban, por un instante, siluetas irreconocibles entre la vegetación. Haruto ordenó seguir avanzando, consciente de que detenerse significaba perder el control de la misión,
pero también sabiendo que cada paso los alejaba más de cualquier zona segura. La jungla, impenetrable, se cerraba en torno a ellos como un puño. Las ramas entrelazadas parecían formar patrones extraños, como si alguien o algo hubiera decidido moldear aquel paisaje a su voluntad. Entre los troncos, en los lugares donde la luz no alcanzaba, se extendían filamentos oscuros que no parecían moverse con el viento. Kenji se agachó un momento para tocarlos y su mano se retiró de golpe. Eran pegajosos, fríos y desprendían un olor que no tenía nada que ver con la vegetación. No era el enemigo al que les habían entrenado para enfrentar, no era un campamento oculto ni un francotirador esperando en silencio. Era otra clase de amenaza, una que no respondía a las decisiones estratégicas ni al cálculo militar. Una presencia que parecía observarlos desde todos los ángulos, sin dejar rastro tangible y, sin embargo, impregnando cada respiración que tomaban. El avance continuó, pero cada uno de ellos comenzaba a sentir que el verdadero viaje no era solo físico, sino mental. Una transformación silenciosa se estaba gestando en su interior, una mezcla de sospecha, miedo y atracción hacia lo desconocido. Las gotas de lluvia resbalaban por sus rostros como si quisieran borrar la expresión de alerta que todos compartían. Y mientras se internaban más en ese territorio sin nombre, las huellas de quienes los precedieron parecían desvanecerse, pero no del todo. Había señales que no encajaban, como si la isla misma quisiera mostrarles fragmentos de una verdad que tal vez ninguno estaba preparado para enfrentar. El barro se aferraba a las botas como si quisiera retenerlos allí, inmovilizados, mientras el aire se volvía más espeso y el sonido de la lluvia era reemplazado por un silencio que no parecía natural. Los senderos, antes abiertos por el paso de otras patrullas, se habían transformado en pasadizos estrechos, serpenteantes, donde cada curva ocultaba más sombras que luz. La vegetación parecía cerrarse sobre ellos, como si la propia isla tomara decisiones sobre quién podía avanzar y quién no. El capitán Nakamura mantenía la vista al frente, pero su mano rozaba la empuñadura del arma con más frecuencia de lo habitual. Kenji, con la mirada fija en el suelo, comenzó a notar huellas humanas que terminaban de forma abrupta, como si quienes las dejaron hubieran desaparecido en pleno paso. Mori, pese a su racionalidad, se encontró analizando cada detalle con un cuidado casi obsesivo, como si temiera que cualquier descuido lo dejara fuera de esa frágil frontera entre la lógica y lo desconocido. Ichiro, en cambio, caminaba como quien ya ha visto este tipo de cosas antes y sabe que la verdad oculta suele encontrarse en los lugares donde menos quieres mirar. Entonces, el sendero los condujo a un claro. Allí, bajo la lluvia intermitente, encontraron los restos de un campamento japonés. No había cuerpos ni señales de combate reciente, pero todo estaba en un desorden inquietante. Fusiles tirados sobre el lodo, algunos con la culata rota, cascos volcados, llenos de agua, mochilas abiertas con sus contenidos esparcidos como si hubieran sido revisadas a toda prisa. Las fogatas apagadas mostraban cenizas húmedas, pero no había huellas de retirada ordenada ni rastros que explicaran la ausencia total de los hombres. Nakamura se inclinó sobre un casco, lo giró lentamente y observó que en el interior había marcas finas, arañazos circulares que no parecían hechos por ningún insecto conocido. Kenji, por su parte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al descubrir que entre dos árboles cercanos colgaban hilos gruesos, tensos como cuerdas, balanceándose levemente con el viento. No eran simples telarañas, tenían un grosor irregular y la luz tenue que se filtraba entre las nubes revelaba una textura aceitosa, casi orgánica. Mori se acercó para examinarlos, tocando uno con la punta del bisturí que llevaba en su cinturón. El metal quedó impregnado de una sustancia negra, viscosa, que no desprendía olor alguno, pero que al contacto con la piel
le provocó un leve hormigueo en los dedos. No quiso decirlo en voz alta, pero había algo en ese tacto que evocaba la sensación de estar tocando algo vivo. Ichiro, al verlo, solo murmuró una palabra en un tono que ninguno de los otros quiso preguntar qué significaba. A medida que exploraban el campamento, una sensación se fue instalando en todos ellos. Estaban siendo observados, no desde la maleza ni desde el suelo, sino desde arriba. Las copas de los árboles se mecían de forma extraña, como si algo pesado se moviera entre ellas, sin romper las ramas, pero desplazando las hojas con un patrón que no seguía el ritmo del viento. La luz filtrada desde lo alto creaba figuras que parecían moverse y desaparecer al parpadear, como si el ojo humano no pudiera retener su forma por más de un segundo. Kenji sintió un impulso casi instintivo de mirar hacia atrás, y durante un instante juró ver un destello oscuro que se deslizaba por encima de ellos, demasiado rápido para identificarlo. Mori, que observaba las sombras en la parte alta, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero esa idea no trajo alivio. Solo reforzó la sensación de que algo más grande que ellos estaba tejiendo un cerco invisible. El claro comenzó a sentirse como un lugar peligroso, no por lo que estaba a la vista, sino por todo lo que permanecía oculto. Las decisiones empezaban a pesar. Quedarse para investigar o adentrarse más en la selva sin saber qué esperaba adelante. En cualquier otro escenario, la mentalidad militar impondría un plan claro, pero allí, entre la humedad y el silencio, cada paso parecía más un salto al vacío que una maniobra calculada. El viento volvió a soplar, moviendo los hilos oscuros entre los árboles, y en ese instante todos comprendieron que no se trataba solo de rastros, sino de advertencias. La patrulla, sin saberlo del todo, había cruzado un umbral del que sería difícil regresar, y la isla parecía dispuesta a mostrarles, poco a poco, el verdadero alcance de su presencia. El aire se volvió espeso, denso, como si la selva misma hubiera decidido retener el aliento. No había cantos de pájaros, ni el zumbido constante de insectos, solo el golpeteo monótono de las gotas cayendo sobre hojas anchas y resbaladizas. Esa ausencia de vida tan abrupta tuvo un impacto inmediato en todos. Era el tipo de silencio que no nace del descanso natural de la jungla, sino de la presencia de algo que impone su dominio. Cada uno lo sintió en lo más profundo. Esa advertencia ancestral que no se puede explicar, pero que obliga a cambiar la mentalidad y a mover los pies con más cuidado. Kenji, que avanzaba unos metros delante del grupo, sintió cómo el lodo cedía bajo su peso y casi perdió el equilibrio. Se agachó para apartar una rama caída y entonces lo vio. Al principio creyó que era un tronco cubierto de hongos, pálido y alargado, pero al enfocar la vista, la verdad oculta se reveló con una crudeza imposible de suavizar. Era un cuerpo humano, rígido, envuelto en una especie de capullo blanquecino que se adhería a la piel y a la tela del uniforme, cubriéndolo por completo, salvo por un fragmento del rostro. La boca estaba entreabierta, los labios secos y retraídos, y en las cuencas de los ojos no quedaba nada. El capitán Nakamura se acercó de inmediato, manteniendo una distancia prudente. Su rostro no mostró sorpresa, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Dio una orden seca: quemarlo. Nadie cuestionó la decisión, aunque el gesto de Haruto tenía algo más que pragmatismo militar. Era como si quisiera impedir que aquel hallazgo quedara demasiado tiempo frente a ellos, como si temiera que el simple acto de observarlo demasiado pudiera atraer algo peor. Mori buscó entre su equipo un encendedor y un poco de combustible. Roció el cuerpo y encendió una cerilla. La llama tocó el capullo y, para sorpresa de todos, no se extendió de inmediato. El material parecía repeler el fuego, resistiendo cada chispa, como si tuviera una voluntad propia.
Al fin, tras varios intentos, comenzó a arder lentamente, desprendiendo un humo espeso que olía a carne podrida, mezclada con un dulzor artificial, un aroma tan penetrante que provocó arcadas en Kenji. El humo se pegaba a la garganta, dejando un sabor metálico que no se disipaba ni tragando saliva. Ichiro, observando en silencio, fijó la vista en los árboles que los rodeaban. No miraba el fuego, sino las copas, como si esperara ver algo moviéndose allí arriba. Y no fue el único en notarlo. En medio de la neblina del humo, las ramas más altas parecían inclinarse en un ángulo imposible, como si un peso invisible se deslizara de un lado a otro. El fuego, obstinado en su avance lento, comenzó a consumir la envoltura, revelando fragmentos del uniforme empapado y manchas oscuras en la piel que no parecían heridas de combate. Eran marcas largas y delgadas, como trazos de un pincel impregnado en un líquido negro que se había filtrado bajo la carne. Mori, pese a su deseo de encontrar una explicación lógica, no pudo evitar pensar que aquello era el resultado de algo más que un proceso natural. Era como si el cuerpo hubiera sido trabajado, moldeado por manos o garras que conocían la forma humana en exceso. El humo se elevaba en Pinocetum, espirales densas, y en ese instante todos sintieron que algo los rodeaba. No era un ruido ni una sombra definida, era la certeza de que entre las capas de hojas y la maraña de lianas había ojos fijos sobre ellos. No importaba hacia dónde miraran. El peso de esa vigilancia se sentía en la nuca, en la forma en que el aire parecía rozarles la piel. Nakamura, con voz baja pero firme, dio la orden de reanudar la marcha. Nadie protestó. Dejar atrás aquel claro parecía la única decisión posible, aunque cada paso que daban les recordaba que lo que habían encontrado no era un simple cadáver, sino una advertencia tejida con paciencia. Y en esa marcha tensa, cada crujido bajo sus botas resonaba más fuerte que cualquier palabra, guiándolos hacia un punto donde las revelaciones serían mucho más difíciles de ignorar. Avanzaron con pasos medidos, cada uno consciente de que el simple acto de romper una rama o pisar en falso podía atraer lo que fuera que habitara esa selva. El humo del cadáver quemado aún parecía flotar entre ellos, como si se hubiera adherido a su ropa y a la piel, y con él permanecía la sensación de que habían cruzado una línea invisible. La neblina se hizo más espesa cuanto más se internaban, pegándose al suelo y ocultando las raíces y piedras que acechaban bajo cada paso. La columna se estiraba y encogía como un organismo vivo, respirando en sincronía con el ritmo tenso de sus portadores. Fue entonces cuando ocurrió. Un crujido rápido, seco, rompió la cadencia de Numbecintus, la marcha. Desde el extremo final de la formación, un grito se elevó con una desesperación pura, animal, y fue cortado de golpe. Haruto giró con una rapidez instintiva, pero lo único que vio fue el espacio vacío donde un soldado había estado un segundo antes. La maleza se movía en espasmos violentos, como si algo pesado y rápido se deslizara entre las raíces y troncos, llevándose a su presa hacia lo más profundo. Kenji, que estaba más cerca, juró haber visto un destello de algo imposible de confundir. Siluetas alargadas, más de lo que un cuerpo humano podría sostener, moviéndose entre la niebla con una velocidad que no parecía real. Eran 8 patas, articuladas como las de un insecto, pero con un grosor y una fuerza que recordaban más a extremidades de un depredador terrestre. El impacto visual fue tan rápido como demoledor, dejando en el aire un eco de revelación que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El ruido de los fusiles rompió el silencio. Disparos, descontrolados, más nacidos del miedo que de la puntería, atravesaron la bruma en ráfagas cortas. Las balas impactaron contra algo que se movía más rápido que su capacidad de apuntar,
y los pocos tiros certeros apenas lograron atravesar una superficie cubierta de pelo espeso y capas duras, brillantes bajo la luz difusa. El sonido que producía el metal al chocar contra aquella coraza era seco, frustrante, como disparar contra una pared viva. Ichiro gritó una advertencia, señalando hacia las copas de los árboles, y todos pudieron ver sombras moviéndose en varios niveles a la vez, como si las criaturas dominaran tanto el suelo como la altura. El concepto de emboscada adquirió un nuevo significado. No estaban luchando contra un enemigo frontal, sino contra un cerco inteligente que controlaba cada ángulo de ataque. En medio del caos, Akira se arrodilló junto a uno de los hombres que había caído sin que nadie advirtiera el momento exacto. Su cuerpo no mostraba heridas evidentes, pero sus ojos estaban abiertos, fijos, y su respiración era superficial y acelerada. Tocó su cuello y notó una rigidez antinatural, como si los músculos hubieran perdido toda voluntad. Con la precisión fría que lo caracterizaba, describió lo que veía: un veneno paralizante, rápido, capaz de inutilizar a un hombre en segundos. No había sangre, no había desgarros, solo un control absoluto sobre la víctima, como si su vida hubiera quedado suspendida en un punto intermedio entre el movimiento y la quietud eterna. La niebla, densa y baja, se mezclaba con el sudor y el olor metálico de las armas recién disparadas. Entre las sombras, las siluetas continuaban moviéndose, a veces tan cerca que parecía posible tocarlas, pero siempre escapando antes de que el ojo pudiera seguirlas. Haruto sabía que cada segundo que pasaban en ese lugar reducía sus posibilidades de salir con todos vivos, pero también entendía que retirarse sin comprender qué enfrentaban podía condenarlos más adelante. Y en ese delicado equilibrio entre decisiones urgentes y el instinto de supervivencia, la selva volvió a llenarse de un silencio expectante, como si aguardara el momento exacto para volver a atacar. El cuerpo del soldado envenenado fue arrastrado por dos hombres hasta una pequeña elevación, buscando un punto desde el que pudieran cubrirlo mientras el resto se reorganizaba. Haruto, con la mandíbula tensa, tomó una decisión rápida: retroceder hacia la playa. No era una retirada en el sentido estricto, sino un repliegue calculado, aunque todos sabían que en la selva, cada segundo que pasaba podía convertir cualquier cálculo en una sentencia. La columna se compactó, reduciendo la distancia entre ellos, y comenzaron a desandar el camino. Pero pronto comprendieron que algo había cambiado. Donde antes había senderos abiertos, ahora solo quedaban paredes de filamentos gruesos, tensos como cuerdas de un instrumento macabro. No eran simples telas de araña, medían varios metros de ancho y se entrelazaban, formando un entramado irregular que bloqueaba cada posible ruta. La humedad las volvía oscuras, brillando bajo la luz difusa como si estuvieran impregnadas de aceite. Mori intentó cortar una con su cuchillo, pero la hoja se atascó en la fibra, arrancando apenas un hilo que liberó un olor agrio, casi ácido. El impacto de ese descubrimiento cayó sobre ellos como una losa. La jungla no estaba esperando que ellos entraran. La jungla ya había decidido que no saldrían. Entre las sombras, los árboles parecían más altos y cerrados, las raíces más enmarañadas, como si todo hubiera cambiado de posición en cuestión de minutos. Kenji murmuró que no recordaba esas formaciones, que el camino de vuelta no era el mismo. Haruto lo mandó callar, pero en sus ojos había algo que no encajaba con su voz firme. Fue entonces cuando Ichiro habló. No lo hizo con el tono de un soldado, sino con el de un hombre que desempolva un recuerdo antiguo, uno que preferiría olvidar. Contó que su abuelo, veterano de la era samurái, le hablaba de las Kumo-onna, mujeres araña que, según las leyendas, habitaban en montañas y bosques remotos.
Se disfrazaban de viajeras perdidas o hermosas campesinas para atraer a los guerreros y cuando estaban a solas revelaban su forma verdadera. Una criatura con un torso humano y un abdomen de araña gigantesca, capaz de tejer redes tan densas que podían atrapar un caballo. Decía su abuelo que cazaban a los que se alejaban de sus grupos, tejiendo en la noche mientras sus presas dormían. Nadie rió ni cuestionó sus palabras, no en ese momento, porque mientras hablaba entre las ramas más altas, comenzaron a aparecer destellos intermitentes. Pares de ojos brillando con un reflejo blanquecino, como gemas húmedas que atrapaban la luz y la devolvían en un parpadeo imposible de ignorar. No estaban fijos en un solo punto, se movían, cambiaban de posición, como si un enjambre silencioso los rodeara desde la altura. El ambiente se volvió sofocante. El sonido de las gotas, golpeando las hojas, parecía ahora un reloj que marcaba el paso del tiempo hacia algo inevitable. La mentalidad de combate cedía terreno al instinto más primitivo: sobrevivir. Haruto sabía que el repliegue hacia la playa ya no sería un simple cambio de dirección, sino un viaje entre trampas, un laberinto tejido por manos invisibles. Y mientras daban el primer paso para intentar abrir una nueva ruta, el aire mismo pareció tensarse, como si la selva hubiera detectado el movimiento y respondiera, cerrando su cerco un poco más. El avance se convirtió en un ejercicio de paciencia y tensión pura. Cada metro ganado era arrancado a la selva con cuchilladas lentas, cortando filamentos que parecían multiplicarse tan rápido como podían romperlos. El olor agrio de la fibra al desgarrarse impregnaba el aire, mezclándose con el sudor y con ese aroma rancio que antecede a la descomposición. No había diálogo innecesario, solo miradas rápidas, gestos mínimos y el golpeteo apagado de botas contra la tierra húmeda. Kenji fue el primero en notar que algunas de las hebras rotas no estaban fijas al azar, sino que formaban un patrón. Convergían hacia una dirección específica, como si fueran parte de una carretera invisible que se perdía entre la espesura. Lo comentó en voz baja, y Haruto, tras unos segundos de duda, ordenó seguirla. Era una decisión arriesgada, pero quedarse quietos equivalía a invitar a la muerte. El grupo avanzó siguiendo aquella ruta de seda pegajosa, con el filo de los cuchillos abriendo paso entre marañas cada vez más densas. La niebla comenzó a dispersarse ligeramente, revelando un cambio sutil en el entorno. Los árboles eran más altos, sus troncos más gruesos, y entre ellos colgaban siluetas humanas envueltas por completo en una membrana blanquecina. Algunos cuerpos estaban suspendidos a varios metros del suelo, otros más cerca, oscilando suavemente con el viento. Al acercarse, quedó claro que no se trataba solo de soldados japoneses. Había uniformes estadounidenses, algunos aún con las insignias visibles, atrapados en la misma prisión viscosa. Mori, con la voz quebrada, dijo que no todos estaban muertos. Hubo un leve movimiento en uno de los capullos más cercanos, apenas un temblor en la superficie, como si algo dentro aún intentara respirar. Pero el patrón se repetía. Rigidez en las extremidades, piel pálida bajo la membrana translúcida y en algunos, marcas negras recorriendo las venas, como una infección que avanzaba desde el corazón hacia las extremidades. El impacto de esa visión fue un golpe seco en la mentalidad de todos. No estaban presenciando un simple cementerio, sino un lugar activo, vivo, donde las víctimas eran almacenadas como alimento. El claro se abrió de pronto ante ellos, como si la jungla hubiera decidido mostrarles el centro de su secreto. En el medio, parcialmente camuflada bajo barro y hojas secas adheridas a su cuerpo, estaba la criatura. Era una araña, pero su tamaño desafiaba cualquier escala conocida. 3 veces más grande que un hombre, con patas gruesas y segmentadas que se clavaban en la tierra como estacas. Su abdomen era voluminoso, pulsante, y cada respiración levantaba una nube de polvo y fragmentos de hojas.
El barro que la cubría no era casual, era parte de su camuflaje, un disfraz que le permitía confundirse con el entorno hasta el momento de atacar. Los ojos, dispuestos en varias hileras, reflejaban la luz en un brillo frío, casi mineral. No había emoción en esa mirada, solo la eficiencia de un depredador que conoce perfectamente su dominio. Y alrededor de ella, moviéndose con rapidez, pero en un silencio inquietante, había otras arañas más pequeñas. No eran crías inofensivas. Su tamaño superaba el de un perro grande, y la forma en que coordinaban sus movimientos revelaba una inteligencia peligrosa. Ichiro se quedó observando la escena y por un instante pareció recordar las palabras de su abuelo sobre las Kumo-onna. El contraste entre la leyenda y lo que tenía frente a los ojos era brutal, pero imposible de negar. Aquello no era una simple historia para asustar niños. Haruto levantó el puño, señal de alto, y el grupo se detuvo al unísono. Nadie respiraba con normalidad. Era evidente que se encontraban en el núcleo de la amenaza, el centro mismo de una red que no solo se extendía por la selva, sino que parecía cubrir cada rincón de su voluntad. Un leve movimiento en el abdomen de la criatura mayor hizo que las más pequeñas se detuvieran de inmediato. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. El nido estaba alerta, consciente de que algo ajeno había entrado en su territorio. Y en ese instante, entre el silencio espeso y el crujido casi imperceptible de patas sobre hojas, todos comprendieron que cualquier decisión que tomaran a partir de ahora marcaría la diferencia entre convertirse en parte de aquella colección suspendida o encontrar una salida que quizás ya no existía. El silencio en el claro se volvió tan denso que parecía absorber cada respiración. El grupo permanecía inmóvil, observando a la criatura central y a sus escoltas, mientras la humedad del aire se mezclaba con el hedor dulzón que desprendían los cuerpos suspendidos. Haruto sabía que quedarse un segundo más equivalía a permitir que el miedo se infiltrara hasta las raíces de la voluntad, erosionando la capacidad de actuar. Había aprendido, en campañas anteriores, que en situaciones extremas las decisiones no eran una cuestión de opciones ideales, sino de escoger el mal que dejara la oportunidad más pequeña de sobrevivir. Su voz se alzó con un tono bajo, pero cargado de autoridad. Incendiar el claro. No era una orden impulsiva, era un riesgo calculado con una certeza amarga. El humo se elevaría como una señal visible a kilómetros, capaz de atraer tanto a las patrullas enemigas como a cualquier otra amenaza que habitara la isla. Sin embargo, en aquel instante, el fuego era la única fuerza capaz de quebrar la estructura perfecta de esa red. El grupo se dividió en movimientos precisos. Mori y Kenji sacaron de sus mochilas las botellas con combustible que quedaban, mientras Ichiro improvisaba mechas con tiras de tela empapadas. La mentalidad de supervivencia reemplazó a cualquier protocolo militar. Ya no había formación, ni avance ordenado, solo un núcleo compacto de hombres que entendían que esta era su última oportunidad de abrir un camino. Haruto mantuvo la mirada fija en la araña mayor, que no se movía, pero cuyos ojos parecían brillar con un fulgor más intenso, como si comprendiera exactamente lo que iban a hacer. La primera chispa encendió un hilo de tela cercano y produjo un sonido inquietante, un chasquido agudo, como el de una rama seca partiéndose, pero prolongado, casi orgánico. La fibra ardía de manera desigual y el fuego avanzaba como si luchara contra una resistencia invisible. El calor comenzó a elevarse, distorsionando el aire, y fue entonces cuando la primera de las criaturas pequeñas lanzó un grito inhumano, un chillido agudo que reverberó en el pecho de todos. Los disparos estallaron de inmediato, uniendo el rugido de las armas al crepitar del fuego. Las balas impactaban contra los cuerpos cubiertos de pelo y quitina,
arrancando fragmentos oscuros que caían al suelo mientras las arañas se movían en patrones impredecibles. Mori, sin apartar la vista de la criatura central, apuntaba con precisión quirúrgica, buscando las uniones entre las placas de su coraza, mientras Kenji lanzaba botellas encendidas que explotaban en llamaradas breves pero feroces. El humo se volvió espeso, impregnando la garganta y nublando la vista, pero también forzando a las criaturas a retroceder. El claro se transformó en un escenario de caos. Telarañas cayendo en hebras incandescentes, cuerpos colgantes prendiendo fuego como antorchas macabras, y el sonido seco de patas golpeando la tierra al retirarse con rapidez. Sin embargo, la araña mayor no huyó. Se desplazó lentamente hacia un costado, como si evaluara la magnitud de la amenaza, y soltó un sonido bajo, vibrante, que atravesó el aire como una advertencia ancestral. El calor ya era insoportable, y el humo envolvía cada silueta, difuminando los límites entre enemigo y aliado. Ichiro, con el rostro ennegrecido por el hollín, gritó que las telarañas ardían más rápido ahora, como si el fuego hubiera encontrado el punto exacto para propagarse sin freno. Pero Haruto no se engañaba. El fuego podía abrirles un pasillo de escape, o sellar su destino si la selva ardía en la dirección equivocada. A través del humo, los destellos de ojos seguían apareciendo, algunos más cerca de lo que era posible aceptar. La sensación de estar rodeados no desapareció, solo cambió de forma. Y en medio de ese caos abrasador, una certeza se abría paso. No habían destruido el corazón de la amenaza, solo lo habían despertado por completo. El fuego se había convertido en un enemigo y un aliado al mismo tiempo. Las llamas devoraban los hilos y hacían retroceder a las criaturas, pero también cerraban rutas, obligando a moverse entre espacios cada vez más estrechos y peligrosos. El humo espeso dificultaba ver más allá de unos pocos metros, y cada silueta que se asomaba entre las sombras podía ser un compañero o una de esas cosas que se movían demasiado rápido para ser humanas. El calor pegaba en la piel como un recordatorio constante de que quedarse quietos era imposible. En medio de esa confusión, la mentalidad de todos se redujo a una sola decisión: ¡escapar! Haruto gritó una orden breve y cortante, y comenzaron a abrirse paso hacia lo que creían sería una salida. Kenji, jadeando, cortaba hebras incandescentes con el filo de su cuchillo, mientras Akira, con el rostro cubierto de sudor y hollín, cargaba parte del equipo médico y arrastraba a Haruto cuando la niebla de humo lo hacía tropezar. El rugido agudo de las arañas pequeñas se mezclaba con el crepitar del fuego, creando una sinfonía caótica que parecía retumbar en la cabeza de todos. Fue entonces cuando Ichiro se quedó atrás. Nadie lo vio tomar esa decisión, pero la entendieron al escuchar el primer estallido de su fusil disparando sin pausa. Las ráfagas no estaban dirigidas al aire, eran un muro sonoro y letal que obligaba a las criaturas a retroceder, abriendo unos segundos de respiro para los demás. Haruto intentó girar para alcanzarlo, pero un hilo grueso, tenso como un cable, cayó entre ellos y lo obligó a retroceder. A través del humo, alcanzó a distinguir a Ichiro en medio de la maraña, golpeando con la culata, disparando a quemarropa y luego desapareciendo entre un torbellino de patas negras y chasquidos de fibras rompiéndose. El impacto emocional fue inmediato. No hubo tiempo para palabras ni para asumir la pérdida. La única forma de honrarlo era seguir moviéndose. Los tres que quedaban avanzaron a trompicones, con los pulmones ardiendo y la vista nublada, hasta que un cambio sutil en el aire les anunció que estaban saliendo del cerco. La humedad sofocante de la selva dio paso al olor salino, y el sonido del mar rompió por un momento la presión opresiva del interior. La costa apareció frente a ellos, extendiéndose en una franja de arena grisácea azotada por olas violentas. Pero lo que esperaban encontrar no estaba allí.
No había barcos, ni botes, ni rastro alguno de las embarcaciones que habían dejado ancladas. La playa estaba desierta, marcada solo por huellas que se desvanecían hacia el agua, como si algo o alguien hubiera retirado todo medio de escape. El viento marino, lejos de traer alivio, parecía cargar un presagio amargo. No había ruta fácil para salir de esa isla. Haruto, con la respiración agitada, recorrió con la vista el horizonte vacío, intentando procesar la magnitud del problema. Kenji se inclinó, tocando la arena húmeda, y levantó la vista con una expresión que mezclaba incredulidad y terror. Desde el límite de la jungla, en esa línea donde las sombras se mezclaban con la luz del mar, comenzó a escucharse un murmullo grave, como el roce de cientos de patas moviéndose al unísono. El sonido creció, acompañado del crujido de ramas y el desgarro de hojas, acercándose a un ritmo constante, deliberado. Akira, que siempre había buscado una explicación racional para todo, sintió en ese instante que la verdad oculta de la isla no estaba solo en sus criaturas, sino en algo más profundo, algo que parecía estar empujándolos hacia una revelación que ninguno de ellos quería enfrentar. La arena bajo sus pies se sintió más fría y el horizonte más lejano de lo que jamás había parecido. El murmullo se convirtió en un rugido sordo que parecía surgir de todas partes a la vez, como si la selva se hubiera puesto en movimiento. Haruto dio un paso hacia atrás, instintivamente, y sintió como la humedad de la arena se mezclaba con un temblor sutil bajo sus botas. Kenji levantó el fusil, buscando un objetivo entre la maraña de sombras que se espesaba en el límite de los árboles, pero no había una forma clara, solo destellos fugaces de luz reflejada en ojos múltiples. Akira, con el pulso acelerado, percibía cada segundo como una cuenta regresiva, consciente de que lo que se acercaba no lo hacía con prisa, porque no la necesitaba. El viento cambió de dirección y con él llegó un olor inconfundible, la misma mezcla agria y dulzona que habían sentido junto al cuerpo momificado, solo que ahora era más intensa, como si el aire estuviera impregnado por la respiración de algo enorme. El mar, a pocos metros, golpeaba la orilla con violencia, pero incluso ese sonido parecía ahogado por el avance de las patas, cada golpe contra la tierra un recordatorio de que el cerco se cerraba. Haruto buscó con la mirada cualquier señal de botes ocultos o restos de embarcaciones, pero la playa era una extensión vacía, sin nada que interrumpiera la vista del horizonte gris. Esa ausencia no era casual, era como si la isla, en su mentalidad depredadora, hubiera borrado cualquier posibilidad de escape, incluso antes de que ellos llegaran. Kenji murmuró algo ininteligible, tal vez una oración, tal vez un insulto, pero sus palabras se perdieron cuando un crujido seco resonó desde la línea de vegetación. Algo estaba apartando las ramas, no rompiéndolas, sino doblándolas con una fuerza controlada, casi delicada, como si disfrutara del lento acto de rebelarse. Akira sintió una punzada fría en el estómago al comprender que lo que escuchaban no era desorden ni caos, era un movimiento calculado. No se trataba de un ataque directo, sino de un avance meticuloso, como el de un cazador que sabe que su presa ya no tiene salida. En su mente, la imagen de Ichiro luchando entre las llamas volvió con fuerza, y por un momento sintió que aquel sacrificio, por heroico que hubiera sido, no había cambiado nada. La verdad oculta era que ellos no habían escapado, solo habían postergado lo inevitable. El cielo comenzó a cerrarse con nubes bajas y el resplandor gris se volvió más tenue. El mar rugía, pero ya no sonaba como una promesa de libertad, sino como un límite que los empujaba de nuevo hacia tierra firme. Haruto, consciente de que cualquier decisión precipitada podía sellar su destino, mantuvo al grupo unido en una línea irregular, retrocediendo hasta sentir el agua fría en los tobillos.
Entre la sal y la humedad de la bruma, sus manos apretaban las armas con más fuerza de la necesaria, como si ese contacto les diera una falsa sensación de control. El primer destello claro apareció a la derecha. Un par de ojos grandes, brillando a una altura imposible, seguidos por el deslizamiento de un cuerpo oscuro que se escondió antes de que pudieran disparar. Luego, otro par a la izquierda, más bajo, moviéndose rápido entre la vegetación. Era una coreografía macabra, y ellos estaban en el centro. La transformación de la tensión en miedo puro fue instantánea. Kenji tragó saliva y señaló con un gesto rápido: más ojos, más movimiento, más ramas agitándose sin viento. La selva entera parecía vibrar, no solo por el peso de lo que se desplazaba, sino por algo más profundo. Una vibración que se transmitía por el suelo y que subía por sus piernas como un pulso. Akira entendió entonces que lo que habían despertado en el nido no se limitaba a ese claro oculto. Era una red viva que cubría toda la isla, y ellos acababan de entrar en su centro. El sonido se acercó tanto que ya no había espacio para dudas ni para estrategias. Y mientras el horizonte marino se borraba en la neblina y la selva parecía cerrar su último círculo, los tres comprendieron que aunque sobrevivieran un poco más, la isla ya los había marcado, y esa marca no se borraría jamás. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta travesía entre sombras, donde la guerra y lo desconocido se entrelazan como en ninguna otra historia. Este rincón existe para quienes disfrutan adentrarse en lo que otros prefieren no mirar, y cada vez que vuelves, la atmósfera se vuelve más densa, más viva. Si sientes que este relato te acompañará por un tiempo, suscríbete y mantente cerca. Hay muchas más verdades ocultas esperando. Me gustaría saber si estuviste conmigo hasta el final. Deja en los comentarios esa frase que nos une a todos los que no apartamos la vista. Estoy contigo hasta el final. Así sé quiénes caminan conmigo en este viaje. Y si este encuentro dejó alguna imagen o sensación rondando en tu mente, deja tu me gusta. No es solo un gesto, es una señal de que la conexión está hecha, de que seguimos construyendo este espacio donde el eco de la guerra nunca se apaga y las historias de terror militar encuentran su lugar. Nos veremos pronto, en otro punto donde el miedo y la historia vuelvan a cruzar sus caminos.